comenzar Código Noticias con estas imágenes que están viendo, que son del dron de América Noticias, que hizo un relevamiento. Sole, pocas veces se había visto con tanto detalle el lugar del hallazgo de estos restos. Tenemos ahí una comparativa de distintos momentos. Tenemos, obviamente, las plantas de la discordia. La gran pregunta que se abre es, obviamente, si Christian Graf, para la justicia, intentó evitar que se excavara en ese lugar para que no apareciera el cuerpo o esto fue fortuito. Pero hay más preguntas. Christian Graf, si es que él tuvo alguna responsabilidad en todo esto, ¿actuó solo? Porque Martín Díaz recién decía, Sole, para mí el crimen no lo cometió Christian Graf y lo cometió otra persona, pero fue una sola. Y muchos por estas horas se están preguntando, nos estamos preguntando, ¿es posible que alguien, una sola persona, haya matado, haya trasladado un cuerpo de una persona? Antes intentado descuartizarlo torpemente, claro, pero eso es un paso también importante. Todos los pasos, Sole, porque vos tenés el crimen, el desplazar el cuerpo a un lugar donde no lo vea. Estamos viendo a Alicia Crosa, sí, psiquiatra forense, psicóloga con gran experiencia que nos acompaña. Pero quiero marcar esto. ¿Vos podés realmente solo matar, trasladar el cuerpo hacia un lugar donde te veas menos, intentar desmembrarlo, cavar una tumba clandestina, porque al fin y al cabo de esto estamos hablando, evitar que los que están viviendo en esa misma casa, Sole, se den cuenta de que todo esto ha ocurrido, que vean la tierra removida? Claro, que ningún familiar se entere. Algunos planteaban el olor también, que puede empezar a generar la descomposición de un cuerpo. Es horrible, pero vamos a profundizar sobre esto, porque hay opiniones que se dividen, pero vamos a ir directamente al eje de la cuestión. A 60 centímetros de profundidad, ¿puede estar enterrado un cuerpo sin que el olor se perciba? A ver, vamos a iniciar esto y ya mismo vamos a charlar con Alicia Crosa, con quien venimos siguiendo el caso desde el comienzo. Es muy interesante su aporte, pero vamos a escuchar a Daniel Salcedo a propósito de estos 60 centímetros de profundidad y si es posible evitar el olor de un cuerpo en descomposición. A ver. Un cadáver tiene un periodo de descomposición. O sea, se instala la rigidez cadavérica en las primeras horas, 6 horas, se desinstala alrededor de 36 horas en promedio, y ahí cuando se desinstala la rigidez cadavérica, que el cuerpo queda laxo, comienza la putrefacción, hasta llegar en esas condiciones a un estado efisematoso, lo cual produce muchos olores. Claro. Tiene que haberse colocado cal o algo por el estilo para neutralizar eso, pero muchos olores. Porque además no estaba en profundidad. No puede haberse pasado desapercibido, y esto es, insisto, es una apreciación personal. No es una especulación, es en base simplemente a mi experiencia. Sí. Tiene que haber pasado, no puede haber pasado desapercibido el olor que produjo la descomposición cadavérica de ese cuerpo enterrado apenas medio metro bajo tierra. Lo que implica que en esa casa sabían que algo pasaba. Claramente. Claro. Tiene que haber sabido. No solo porque la tierra queda removida en un rincón y sale, o sea... ¿A un enterrado vos tenés? A un enterrado en medio metro es muy poco. Emana gases, gases por descomposición cadavérica, y son los olores. Bueno, Daniel Salcedo no es cualquier especialista, lo estaban escuchando recién, comisario general de la Policía Bonaerense, llegó a jefe, fue quien dirigió durante años el Servicio de Investigaciones Técnicas de la Bonaerense, con lo cual es un hombre muy experto en la actividad pública y además es un perito de amplia reputación en la actividad privada, ha intervenido en el caso Nisman, para que se den una idea, y él es el que plantea esto, sobre el tema de hay un olor indisimulable y todos los que estaban en esa casa tienen que haberlo sentido. No, y más allá de eso, a ver, cualquiera de ustedes que haya pasado por una casa con parque y que se imagine viviendo en una casa con parque, ¿cuánto puede tardar una situación de estas características, un entierro, una tierra removida, para ser detectada por el resto de la familia, si esto ocurrió efectivamente? No, y les agrego algo más. Nosotros no sabemos, porque no se puede saber, excepto que alguien se quiebre y cuente, si Fernández Díaz Lima, fue enterrado apenas fue asesinado. No sabemos si estuvo antes en otro lugar, esto no lo podemos saber. ¿Estuvo antes dentro de la casa? ¿Cuánto tiempo estuvo? Lo único que podemos saber es que fue apuñalado y que hay marcas que se corresponden a un intento de descuartizamiento. ¿Cuál fue la escena de crimen? Pero no sabemos si esa fue la escena del crimen. No sabemos más que lo que nos dice ese esqueleto. Y eso es muy... Perdón, digo, lo vamos a trabajar, pero eso es muy difícil saberlo. Obviamente eso es imposible. ¿Cuál es la escena del crimen?
habiendo pasado todo este tiempo. Pero hay algo más para mí en este sentido que voy a disentir con ustedes sobre dale, lo que es esta imputación que realiza el fiscal, porque para mí se apuró. ¿Por qué se apura? Porque es muy fácil de defender esa figura que él propone. Vamos a ver, realmente eso es un tema que va a evolucionar en los tribunales. Lo cierto, me parece, Alicia, que el fiscal encontró una forma de que este expediente siga vivo, por lo menos, ¿no? Digo, esto que plantea Cecilia seguramente se va a discutir, pero este era un expediente que iba camino a una prescripción automática y de golpe el fiscal encuentra una forma de decir, bueno, pará, el delito de encubrimiento ocurrió ahora. Entonces, el delito es nuevo, esto se puede investigar. Alicia, y ya les voy avisando que tenemos enganchado a Raúl Torre, el gran perito criminalista de la Argentina. Alicia, ¿a vos cómo te suena esto que decía Daniel Salcedo en relación a el olor, a las circunstancias que pueden haber rodeado la vida en esa casa en los días inmediatamente posteriores a que el cuerpo llegara allí? Mira, el caso es rarísimo. Yo, si me permitís, apuntaría mucho más a este joven que era compañero de colegio de este chico que Cristian Graf. Exactamente, a Cristian. Dueño de casa. Yo te puedo asegurar, por mis años de experiencia, que cuando una persona es inocente, la inocencia se grita. Se grita, no se actúa, se grita la inocencia. Y es algo que se interpone a cualquier situación. Y acá estamos llevando ya 2 semanas de vueltas, de idas y venidas y de cosas, y estamos en el mismo punto. ¿Por qué? Porque hay un imputado, un presunto imputado, que está en una actitud como de mutismo. Como pasiva, de alguna manera, ¿no? Sí, realmente. Por eso yo lo que planteaba es, ¿no sería mejor llevarlo a un juicio de la verdad por más que el caso ya está prescripto? Porque además no escapa de la figura este encubrimiento, porque va a tener que demostrar el fiscal, a ver, está hablando sobre un delito que ya prescribió, entonces es una vuelta jurídica bastante compleja que va a tener que dar el fiscal para llevarlo, no imposible, pero no es tan sencillo, digamos, que Graf pueda responder por la autoría de este supuesto encubrimiento. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Hubiera sido mejor llevarlo a un juicio por la verdad y que la investigación lleve a saber qué pasó realmente? Sin duda, lo que pasa es que el juicio por la verdad se puede hacer igual más allá de la situación del encubrimiento, digo, con respecto a Cristian Graf se lo puede condenar por encubrimiento y después que la familia de Diego Fernández Lima, porque de él estamos hablando, de este chico de 16 años que desapareció el 26 de julio del 84, pida que la justicia vaya a fondo con el esclarecimiento del hecho principal, donde, si hay prescripción mediante, no es posible condenar a nadie. Lo que pasa es que dentro de la justicia, Rolando, a ver, lástima no lo pudimos preguntar al doctor, no pudimos hablar con él. Pero, ¿de qué se lo acusa Cristian Graf? Bueno, en este momento de encubrimiento. ¿Y entonces? Javier. ¿De qué se tiene que defender? Del encubrimiento. Del encubrimiento, presuntamente el encubrimiento de la investigación de un crimen. Claro. Pero no del crimen. No está acusado. Porque, digo, ¿por qué el abogado? Porque el abogado dice, lo voy a sacar sin culpa, sin culpa ni cargo. ¿No? Limpio. Hoy no tiene ningún cargo él, más allá de la sospecha que tenemos todos nosotros. No, bueno, tiene la imputación. Y obviamente siempre tiene una imputación por encubrimiento de una investigación. Que es distinto a tener una acusación de ser el autor material o el partícipe de un crimen. Sin duda. A lo que voy. Si yo soy el abogado de él, pensándolo como lo que va a ser Martín Díaz, le voy a decir, no hables, no digas nada, que la justicia investigue. Bueno, ayer ayer cuando tuve una primera charla con el abogado dijo, no, es muy tímido. Ya, obviamente, a Cristian no lo vamos a escuchar. Sin duda. Seguramente. No, seguramente no hablé nunca. Estamos ya comunicados con Raúl Torre, un hombre, les diría, el de mayor experiencia en investigación de casos criminales de la Argentina, un hombre que trabajó durante años también en la policía como perito de lo que es la investigación oficial y que hoy es perito privado, un investigador de pura cepa. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo te va, Rolo? Un abrazo grande, un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Lo mismo decimos, siempre escucharte, Raúl, nos esclarece, nos abre puertas a cosas que teníamos adelante y no vimos. Sabemos que estás siguiendo este caso desde el minuto 1, que lo has analizado por todos lados. Quería empezar un poco preguntándote, y tenemos mucho para preguntarte, pero Daniel Salcedo decía hoy a la mañana, que para él esta forma de haber enterrado el cuerpo de Diego Fernández Lima
a 60 centímetros de profundidad, necesariamente tuvo que haber provocado en la casa donde se lo enterró un olor, una situación que no podía pasar inadvertida para cualquier otra persona que habitara esa casa. ¿Vos cómo ves esta situación? Porque uno obviamente... Es probable, es una de las posibilidades, porque en realidad nosotros hacer un análisis retrospectivo, yo coincido con Daniel, es probable que se haya percibido olor porque la profundidad es escasa, ¿no es cierto? Sobre esto, si querés, volvemos, porque yo he escuchado decir que es algo atípico. No. Las sepulturas criminales, la inmensa mayoría de los casos con los que hemos lidiado nosotros son a muy poca profundidad. Pero te vuelvo a contestar, nosotros no conocemos qué ocurrió exactamente por aquellos días. Si uno avanza en esta investigación, lo que yo haría, por ejemplo, hacer análisis del Servicio Meteorológico Nacional, a ver qué pasó, llovió, no llovió, estaba seco. Todo eso, cuando hacemos una investigación de un hecho datado tan antiguo, necesitas tenerlo para hacer una composición. Ver las últimas fotografías aéreas que hay de satelitales, que son mucho más recientes que 41 años, ver si existen fotografías de aquellos tiempos. Estas se solicitan, no necesitamos ningún esquema oficial, estas se solicitan en el vecindario a la gente si tiene recuerdos de familia, etcétera, y si estos están datados, te van a dar un panorama de cómo era ese sitio. Es posible que, insisto, que haya existido olores. Claramente, y para definirlo esto, el lugar de enterramiento, que nosotros lo llamamos sepultura criminal, es la escena del crimen secundaria. Bien. Desconocemos cuál es la escena del crimen primaria. Claro. A esta altura, creo que ninguno de los que estamos ahora aquí dudamos de que este es un hecho homicida, ¿verdad? Sin duda. Y que han existido otras maniobras, como yo he tenido oportunidad de tener acceso a la presentación que ha hecho el fiscal, que les aseguro que es de excelencia. El fiscal ha hecho un análisis de la prueba de manera pormenorizada, ha invocado toda la evidencia. Este es un hecho, vos me decías si nosotros lo estamos siguiendo, pero ¿y cómo no lo vamos a seguir si todos los criminalistas estamos realmente seducidos por la cantidad de evidencia, precisamente de evidencia física, que es nuestro trabajo, que se ha incorporado a la investigación? No nos olvidemos que se llega al esclarecimiento de la primera mitad de los interrogantes, esto es, determinar quién es la víctima, siempre a partir de evidencia criminalística. El primero, el hallazgo de la evidencia física asociada al cuerpo, lo que indica que fue inhumado con sus ropas, porque restos de prendas aparecieron, etcétera, y con esos objetos como la moneda que nos otorga fecha cierta, como la ficha de casino que también nos permite ser datada porque las imprimía la Casa de la Moneda y eran distribuidas por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casino. Es muy rico en evidencia y creo que continúa haciéndolo. La escena del crimen, yo alcancé a escuchar la hipótesis que maneja la defensa. Convengamos es que este señor, al que ahora el fiscal quiere enrostrarle el encubrimiento, goza de la presunción de inocencia que consagra nuestro Estado de Derecho. He visto a su abogado defensor en el ejercicio legítimo de la defensa, que esboza una serie de teorías y de hipótesis. Bueno, hipótesis que el resto, creo que el fiscal en principio, que es el titular de la acción pública, no comparte, ¿verdad? Y créanme, cuando tengan oportunidad de analizar esta presentación del fiscal, es muy concienzuda, realmente está muy bien hecha, está muy inteligentemente armado el plexo probatorio. Pero, por supuesto, nosotros sabemos que esto responde a la resolución jurisdiccional, ¿no? Raúl, encantada de saludarte, Soledad Largui. A ver, no quiero ponerlo en este caso, porque si no, yo lo que te estoy preguntando hablaría de quizás las personas involucradas y no corresponde hacerlo todavía. Pero si yo te traigo un caso en donde te digo, se encuentra un cuerpo en el jardín de una casa, se conoce que la víctima y el hijo de esa familia eran compañeros de escuela y es un crimen con arma blanca, por la espalda, estos datos... Lo alejamos de este caso puntual, pero estos datos a vos, ¿de qué te hablan? Algo más te quiero agregar. Esto de enterrar en el cuerpo y dejarlo 41 años en el patio, porque también, en búsqueda de la impunidad, uno podría ver un día de vacaciones con el barrio totalmente vacío,
levanto los huesos y los llevo a otro lado y ahí sí es un crimen perfecto si se quiere. Digo, dejarlo ahí a la vista. Mira, a ver, un poco hemos analizado los otros días en este mismo medio con Marina y con Facundo, ¿no es cierto? Número uno, el perfil del autor de este hecho a nosotros nos da para que sea de carácter masculino el autor. Este hecho, la magnitud de la violencia, los actos posteriores y el enterramiento, claramente lo digo, puede ser cometido todo por una sola persona. Esto que quede absolutamente claro. Bien. Bueno, es que ya estamos partiendo de experiencias previas. Nosotros hemos tenido decenas de casos. Número dos, enterramientos en la misma vivienda, en el mismo lugar del hecho, hemos tenido muchísimos. Por supuesto, hay una serie de premisas en la investigación criminal y una de las más comunes es que lo que más compromete al criminal no son las vainas, ni los proyectiles, ni el ADN, ni las manchas de sangre. Lo que más compromete al criminal, homicida obviamente, es el cadáver. El criminal quiere poner distancia con el cadáver. Entonces, cuando el lugar del hecho lo compromete al criminal, traslada el cadáver. Cuando en cambio el lugar del hecho no lo compromete, él es el que pone distancia del cadáver. Pero ¿qué pasa? Y ahora sí vamos al caso concreto. ¿Qué pasa si el escenario donde se ocurre el hecho no permite la evacuación del cadáver, no permite el transporte o no se cuenta con el medio para transportarlo? Y son los casos que hemos tenido. No tiene otra opción que procurar deshacerse del cadáver en el lugar. Ha existido, por lo que yo percibo por la evidencia, una tentativa de trasladar el cuerpo, que son las maniobras que, créanme, el fiscal las ha analizado muy concienzudamente, insisto, ha hecho un trabajo soberbio el equipo argentino de antropología forense. Hemos tenido una valiosa colaboración ciudadana por parte de los operarios de la obra en construcción, que enseguida ellos mismos preservaron el escenario, Ellos lo preservaron con cintas al más puro estilo de la policía científica. Y prosigo. Las tentativas esas de desmembrar el cadáver, de trozarlo, eran probablemente para evacuarlo de la escena del crimen primaria. Raúl, te detengo ahí un momento porque estás haciendo un gran relato que nos genera obviamente preguntas, inquietudes. Es muy apasionante de seguirte, por supuesto. Por eso te quiero ir segmentando. Bueno, Rolo, vos y yo, ¿cuántas horas, hombre, tenemos invertida por teléfono hablando de casos criminales? Ahora lo hacemos al aire, distinto. Las cosas que me has enseñado, Raúl, por teléfono, pero digo, no, porque le cuento a la gente, Raúl tiene un gran talento para que uno le cuente un caso, un hecho, y él empezar a sacar conclusiones en base al conocimiento. Esto es lo que lo diferencia de otros compartíamos. No. Rolo era un muy jovencito periodista de policiales del diario Clarín, y nosotros pasábamos horas en el teléfono. Sí, así es, Raúl. Adelante, pero por eso te quiero preguntar, vos hablabas de, acá hubo un intento por tratar de deshacerse del cadáver, de alejarlo de este lugar que lo comprometía el asesino, eventualmente. De la escena del crimen primaria. De la casa, que es la escena del crimen primaria a priori. Ese desmembramiento, ¿hay forma de saber? Perdón, no sabemos cuál es la escena del crimen primaria. Sí, por eso te decía a priori, no sabemos. Pero la única situación que conocemos es que el cadáver estaba dentro de la casa en algún momento. Ese desmembramiento fue después del enterramiento, se hizo un enterramiento, se sacó el cuerpo, se lo intentó desmembrar. Todo tiene que haber sido previo, o sea, lo matan, lo llevan a esa casa o ya estaba en la casa, lo intentan desmembrar, no lo logran y lo entierran. ¿Cómo reconstruís vos esa secuencia? No es posible establecer una cosa antes o después porque, a ver, si el puntazo que ingresa por el hemitórax derecho en un espacio intercostal que deja una impronta en una de las costillas, lo que indica que era un instrumento punzocortante, ergo probablemente un cuchillo. Es más, tal vez ni siquiera un arma blanca propia, ni siquiera un puñal o una bayoneta, probablemente un cuchillo o una sevillana, un estilete. Todo es posible porque la única evidencia que tenemos de la acción violenta, que es lo que nos lleva al análisis homicida, es esa lesión en el espacio intercostal. Pero es muy probable que hayan existido otro tipo de lesiones en tejido blando. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Dado el tiempo transcurrido,
no solo se han deteriorado las ropas, no solo se han deteriorado parte de las prendas, el cinturón desapareció, sino que también desapareció todo ese tejido blando, donde los antropólogos o los médicos o forenses, en su caso, hubiesen aportado mucha más información. Raúl. Sí. ¿Cómo te va? Escucho. ¿Cómo te va? Mira, reforzando esto, ahí estaba leyendo parte del expediente y habla, en una parte dice el fiscal, estamos hablando de López Perrando, al elevarlo al juez, le dice entre otras cosas, bueno, a ver, analicemos. Encontramos un cadáver enterrado a poca distancia de la superficie, 67 centímetros, intentaron desmembrarlo, tuvo una muerte violenta, un apuñalamiento, quisieron, bueno, con este hecho, confeccionaron una fosa con dimensiones mínimas posibles, de escasa profundidad y tamaño, estoy leyendo textual, lo que constituye un ocultamiento precario e improvisado. Por ende, estos factores, dice el fiscal, permiten inferir que el homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo, es decir, no fue planificado, que pudo haber tomado por sorpresa al autor, es decir, al homicida, al asesino, o bien haber ocurrido en circunstancias en las que éste no disponía del tiempo suficiente para un ocultamiento más elaborado. La ubicación del enterramiento en un sector del fondo del predio, mirando desde el fondo de la casa, de la vivienda, hacia la izquierda, cerca de la pileta, ¿no es cierto? En un sector del fondo del predio, refuerza la hipótesis de que el hecho sucedió allí mismo y que el ocultamiento del cuerpo de la víctima se materializó inmediatamente tras haber sido consumado el homicidio. Es decir, a ver, lo que cree el fiscal es que quisieron deshacerse del cuerpo en el lugar donde fue el homicidio, donde lo apuñalaron, pero a mi entender ahora, de lo que dice el fiscal, Raúl, lo quisieron siempre tener a la vista. Es decir, dominado el lugar, más allá de que se lo podrían haber deshecho, qué sé yo, llevarlo al poco tiempo, pero tenés que tener un estómago para desenterrar un cuerpo y sacarlo, exhumarlo y todo eso. A ver, coincido con vos, Javier, y imagino que estarás de acuerdo conmigo que está muy bien descrito el hecho y muy bien analizada la prueba. ¿Coincidís? Sí, muy totalmente. Bien. Sí, está claro. En la inteligencia que el autor del hecho podría ser alguien que viva en la finca o que ha tenido acceso a la finca, claro que sí. Fíjense que curiosamente se coloca, la sepultura criminal se provoca en la medianera, que es el lugar más alejado, digamos, de la zona habitada de la casa. Pero luego entran a jugar otros factores. Si nosotros hablamos de un homicida como un individuo, cerramos los ojos y pensamos en un individuo que enrosca un silenciador en una pistola semiautomática Walther P38, o que está subido a la torre de una iglesia con un fusil con mira telescópica, ese es el homicida de Hollywood. Con el que lidiamos mayormente nosotros todos los días es con personas comunes que sufren circunstancias estresoras iguales o mayores que la misma víctima. En esa inteligencia es como, fíjense que el mismo fiscal está describiendo lo que ocurrió. Se vio, el hecho fue improvisado. Yo coincido, lo vengo diciendo hace días ya, que este es un hecho que no tiene, no presenta aspecto de haber sido planificado, de tener actos preordenados, de tener... Para nada. Este es un hecho que se precipitó. Una discusión, un acto violento, una cuestión personal, no lo sabemos. Llevó al empleo del arma blanca por un determinado impulso. Hasta me animo a pensar que puede haber sido una emoción violenta. Eso. Hasta puede haber sido una emoción violenta. Emoción violenta entendida en una reacción del momento por una agresión, por una pelea, una discusión, saco el cuchillo y te mato. Exacto, instinto y automatismo. Eso es la emoción violenta. Instinto y automatismo. Sí, el trastorno mental transitorio incompleto. Pero hasta eso puede haber sido. Entonces, se produce el hecho. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que, insisto, compromete más al criminal. Entonces, ¿cómo hacemos para poner distancia con el criminal? Cavamos rápidamente una sepultura criminal que, insisto, en el 99,9% de los casos es de muy escasa profundidad. Y en el lugar al que se tiene acceso porque no puede evacuar al cadáver. ¿Intentó previamente el descuartizamiento? Yo creo que sí. Y vio que también es una tarea harto compleja. Por eso es posible que una sola persona haya gestado todo esto. Descuartizar a una persona no es una cosa que se puede hacer en segundos o en minutos. Raúl, hay otra certeza, perdón.
Muchas veces, cuando nuestros equipos de médicos legistas ven un descuartizamiento hecho de manera sencilla, enseguida nos dicen hay que buscar a una determinada variante social que son los que tienen más habilidad para eso. Alicia, sí. ¿Cómo lo ves vos esto? Porque vos sos una especialista también y sos muy experimentada en la mente criminal. Mucho gusto en saludarlo. A ver, ¿cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le parece esto? Habría que ver si ahí donde está el cuerpo, donde estaba el cuerpo sepultado, no había un galpón de pronto, o un tinglado, o un algo. Muy bien. Ese es un punto que sería muy interesante también, porque en cuyo caso ahí pudieron haber estado estos dos chicos en alguna situación incómoda que de pronto ha sido sorprendida por el adulto. Vos pensás en un tercer actor. Exacto, Alicia. Por el padre de Graf, que es al que no podemos entrevistar porque el hombre está muerto. Sí. No podemos entrevistar ni se puede imputar. Fue introducido por estos días, esa hipótesis fue introducida por algún medio. Pero, ¿sabe qué pasa, doctora? En realidad no hay ninguna evidencia de que ello ha ocurrido de ese modo. A ver, si nosotros llegamos a tener una confesión, es probable que conozcamos de manera más pormenorizada lo que ocurrió, porque acá está existiendo ahora otro problema que se instala, que nadie lo ha, aparentemente nadie lo ha visualizado, porque es muy fácil analizar, bueno, si el hecho está prescripto, voy y lo confieso. Nosotros tuvimos, suponemos quién es el autor del homicidio de Nora Dalmazo, en el que me tocó trabajar, que fue un hecho de delito contra la integridad sexual seguido de muerte. ¿Y qué ocurre? Está prescripto, ni siquiera se puede ir por él. Es probable que los fiscales cordobeses que están trabajando con mucha inteligencia y mucha vehemencia lleguen a llamarlo alguna vez a indagatoria y avancemos un poco más. Pero en este caso todos sabemos que la prescripción, además de público y notorio, y además es una cuestión es un instituto de derecho público. El magistrado que determina que el hecho está prescripto, él mismo debe decretarlo, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, que acá hay una acción judicial que no está prescripta, y no me estoy refiriendo al encubrimiento, ¿A cuál es la acción civil. La acción civil comienza su plazo de prescripción desde que se tiene noticia. Se tiene noticia cuando fue, ni siquiera cuando fue hallado el cuerpo, cuando fue identificado, individualizado. Exactamente. O sea, Raúl, vos estás hablando de, acá hay una vía legal más, que es obviamente civil y no penal, donde la familia de Diego Fernández Lima puede decir, ¿qué tal? Yo quiero que me indemnicen los ocupantes de la familia, de la casa de la familia Graf, porque tenían enterrado ahí el cuerpo de mi hijo, de mi hermano. Lo vengo sosteniendo hace días ya, y mucho cuidado, que si uno piensa solamente en cuál puede ser el resarcimiento que resuelva un juez civil en nuestro país para una familia que sufrió 41 años de semejante sufrimiento y calvario, tenemos que pensar en una cifra inconmensurable. Luego, independientemente del resarcimiento civil, tenemos otro problema que es el castigo social por este hecho. Claro. Son dos fenómenos que van en paralelo a la cuestión penal que tiene que ver con la prescripción. Yo creo que todo esto es lo que está siendo analizado por las partes. Ambas partes entiendo que deben estar en este análisis, ¿verdad? Y una parte va a actuar ofensivamente con todo su derecho y la otra va a actuar defensivamente también con todo su derecho, ¿no? Doctor, y en esto perdón, yo vuelvo y estoy mirando esas imágenes que se obtuvieron en las últimas horas por dron, que nos dan realmente una perspectiva de lo que es ese jardín. En esto de instalar la pileta al ras de donde se encuentra el cuerpo, ¿hay también un intento de encubrirlo, de poder tapar esta situación? No se puede leer de esa manera, porque digo, el cuerpo está hace 41 años, la pileta hace menos y es justo ahí. Pero eso es por lo general, se me ocurre, porque se busca instalar o armar una piscina en un lugar a donde el sol y las orientaciones diferentes del sol según... No, eso en el común de los casos... Es muy subjetivo, claro. Es muy subjetivo, pero yo les quiero contar una cosa. En año 2008, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, un chiquito, un jovencito de 15 años, mató a su compañero
también de 15 años, lo mató con armas blancas improvisadas, armas blancas impropias, cavó una sepultura criminal en el jardín, en el patio jardín, y enterró el cuerpo en ese lugar, él solo, 15 años. Lo tapó, aplanó toda la superficie de manera, porque yo conservo en mi archivo toda la colección de fotografías y videos, aplanó totalmente la superficie de manera que prácticamente era imperceptible. Luego, la madre es la que, enterada por la confesión del hijo lo que había ocurrido, hace la denuncia en la policía, y ahí va la policía científica y recupera el cuerpo. O sea, les cuento un hecho que ya ocurrió, para que no haya necesidad de especular. Claro. Una sola persona, joven de 15 años, realizó todas estas maniobras. Pudo hacerlo en un hecho que ya conocemos que ocurrió. Claro. Luego, también hay que explorar esto. Si el hecho se le va a enrostrar a alguna de las personas que se está mencionando, no nos olvidemos que era menor en aquella época, ¿eh? También, exacto, es verdad. Prescribió y además era menor. Claro, bueno, pero estas son todas cuestiones que porque por supuesto no tengo dudas que el fiscal está evaluando y no tengo dudas que va a ser resorte del juez cuando tenga que resolver, ¿no? Raúl, vos conocés un caso donde nos has dado ejemplos muy interesantes de asesinos que construyeron lo que vos llamabas una sepultura criminal, asesinos que actuaron solos con toda esta tarea física que es enorme. No vamos a entrar en detalle, pero Raúl bien lo decía, descuartizar o intentar descuartizar a una persona es muy complicado. Ahora, ¿conocés casos de un asesino viviendo 41 años, saliendo todos los días al jardín a tomar mate, a mirar la tumba que él mismo hizo de una víctima? Pleno centro de Buenos Aires, pleno centro de Buenos Aires. Fallece un hombre de muerte natural por la tercera edad. No tenía herederos forzosos. Sus sobrinos inician la sucesión. La justicia termina adjudicándole la única propiedad, que era un departamento de planta baja que tiene en zona céntrica de Buenos Aires. Fue hace 5 años esto, ¿eh? Si exploran seguramente en el archivo periodístico, o en realidad tenemos el archivo periodístico porque lo tenemos a Javier Díaz ahí, que es probable que se acuerde de este hecho. Cuando los sobrinos toman posesión del departamento y lo quieren vender, había construido un macetero en el jardín, y les parecía que era un macetero muy improvisado de muy mal gusto. Cuando rompen el macetero, aparece un esqueleto completo. Era la esposa de este hombre, a la que había matado hace muchísimos años, y siempre los testimonios que se toman al vecindario y a los allegados es que la mujer lo había abandonado. O sea, lo que hoy llamamos sin duda un femicidio, en el marco de violencia de género y en el marco de una relación marital. Otras épocas estamos hablando, otras épocas. Hoy... Sí, hace unos años atrás. Sí, bueno, se hizo el ADN, por supuesto, de ese esqueleto. Estamos hablando de un macetero construido en el patio. Se hizo un ADN, era efectivamente la esposa de este hombre. O sea que vemos casos donde ha ocurrido. Y eso no, digo, no se lee de ninguna manera en los libros. Matar y dejar el cuerpo en la cercanía. Hemos tenido casos. ¿Significa algo, digo? No. Es de buscarle un lado perverso. No tiene ninguna significancia en sí misma, entonces. Mirá, Akers lo decía Merton, que cuando ellos hablan de la asociación diferencial, ocurrió el hecho. La asociación diferencial, ¿qué dice? Premio o castigo. Si el individuo obra según lo que es moralmente correcto, denuncia y sobreviene el castigo. Y se hace cargo. Si en cambio el individuo oculta, espera. Una vez, y créanme que esto es así, una vez que hubieron pasado meses, años, en su conciencia esto no ocurrió. La doctora seguramente puede ser esto desaparece, mucho más abundante. Sí, como dice Se olvidan. ¿Desaparece esto en la cabeza de una persona? La simulación lleva a una anulación del hecho. Se niega. Está la posibilidad, no todo el mundo lo puede hacer, pero hay ciertas personalidades que tienen esa capacidad de hacer lo que se llama el acto de la renegación. ¿Pero cómo es? Porque uno tiene un hecho traumático y le vuelve una y otra vez a la cabeza. Estoy hablando de no cuestiones criminales. La vida de cualquiera de nosotros. Te pasó algo, no sé,
te robaron el auto a punta de pistola y te vuelve a la cabeza una y otra vez, salís Todavía a la calle, no 10 años sabemos, sí, después te acordás. Sí, pero tampoco uno naturalmente se autoprotege de eso y se termina olvidando. Nos ocurre con la muerte, pero con la muerte del allegado, no del crimen cometido. Yo insisto que tal vez, perdóneme, yo insisto que tal vez el autor del hecho no está todavía, no está, debe ser seguramente un adulto, puede ser el padre de este chico Graf, y Graf todo lo que tiene en contra de su propia conciencia es el hecho de saber lo que pasó y haberlo ocultado. Es posible que por ese lado vaya la cosa, porque si no es incomprensible. En el terreno de la especulación, uno puede abrir un abanico de probabilidades o de hipótesis distintas. Hablamos del criminal en un sentido general, ¿no es cierto? Nosotros, insisto, hemos tenido muchos casos y yo vuelvo con esto. Miren que el criminal que comete el homicidio simple habitualmente es una persona común. Que puede ser portador de una patología o de una determinada personalidad, sí, claro que sí. Sí, pero Torres, hay una cuestión, perdóneme, está lo que es la premeditación, que es el caso de Barreda, por ejemplo, caso en el que yo tuve que intervenir en su momento, ¿no? Eso es una premeditación. Ahí tenemos un asesino que se prepara para el hecho. Yo lo que pienso es que acá ha habido tal vez una circunstancia accidental que precipitó el acontecimiento. Exacto. Sí. ¿No? Sí. El hecho se improvisó. Después, ¿por qué se improvisó? Ahora, pero pará, Raúl, pensemos algo también. A ver, pongámonos en ese momento, no quiero poner quién fue el autor material, quién le apuñaló. Y intentemos establecer que los 4 que vivían ahí lo sabían, sin sacar a nadie. Tal vez algunos de ellos se enteraron hace poco. Ellos no sabían que Diego, la víctima, no le había avisado a su madre a dónde iba. ¿Qué hacen después de cometer el hecho? ¿Se quieren deshacer del cuerpo? Porque dice, lo van a venir a buscar, y lo van a venir a buscar acá, porque él debe haber dicho que venía acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enterramos, lo ocultamos, lo metemos abajo de... Nos lo sacamos de encima. Nos lo sacamos de encima, pero hasta ahí. Bueno. Hasta ahí, porque no lo dejan no sé, como ha pasado en un freezer ni nada por el estilo. Lo meten en la tierra, en el jardín, a un costado. Y nunca van a la casa. Y tal vez nunca, o sí, se enteraron de que Diego Fernández Lima le dijo a la madre, voy a lo de los Graf. Y ahí, ¿para qué mover el cuerpo si nadie te va a buscar? ¿O no? Bueno, en esa inteligencia es lo que ocurrió. Sí, en esa inteligencia es lo que ocurrió. Eso, una vez. Pero no, digo, me parece que el punto de Javier es interesante en esto. ¿Cómo sabían él o los asesinos que no había dicho nunca Diego que iba a estar en esa casa? No lo sabían. Porque si vos tenés la certeza de que él no lo dijo, bueno, quizás te arriesgás a enterrarlo. Ahora, si vos sospechás que Diego le dijo a la mamá, mirá que me voy a lo de Christian Graf, y no sé si te quedás con el cuerpo en la casa. Rolo, pero por eso nosotros tenemos el final de la historia. No sabemos cómo fue. Y si se encontraron en la calle, si en realidad la idea, se reunieron, pero la idea no era, o se encontraron circunstancialmente, no lo podemos saber. En el terreno de la especulación, todo es posible, pero la justicia tiene que manejarse con circunstancias que se puedan probar. En el terreno de la especulación. Por eso yo invito a que lean, como estaba haciendo Javier, el análisis del fiscal, que toma exclusivamente los elementos objetivos. Sí. Claro. Ahora el fiscal también dice, quienes estaban en esa casa no podían ignorar esta circunstancia. Bueno, pero y tomando los elementos objetivos, digo, el fiscal le da muchísima importancia a lo que Christian Graf le dijo en esa vereda a los obreros. Él entiende que ahí, el fiscal entiende que ahí es donde se encubre el hecho, con la suma, porque las pruebas son diversas. Las pruebas instrumentales. Eso es incriminatorio, la evidencia física. Sí, por la boca muere el pez, ¿no? Sí, sí. Las pruebas testimoniales. Si por la boca muere el pez. Cayó tanto tiempo que justamente ahora que sale a la luz el cuerpo, Graf no pudo dejar de inculparse a sí mismo con estas palabras. Esto es sorprendente también, 41 años de silencio. A ver, si la idea que él sostuvo, esto es real, conforme lo declaran los operarios, que él dijo que había sido una iglesia, que
mucho cuidado, que es una excusa muy inteligente, ¿eh? Porque es verdad que muchas veces en terrenos sagrados se practican inhumaciones, ¿eh? Y de hecho había una iglesia, de hecho es real el dato, hubo una iglesia en ese terreno. Sí, pero mucho antes de 1984. Mucho antes, siglo pasado, pero hubo. Luego, sí, pero antes de 1984, pero los restos pueden haber quedado desde antes en ese sitio. Ahora, Raúl... Luego, una sola cosita más, dale. Rolo, el hecho del transporte de tierra, y esto no estoy especulando, nosotros hemos tenido casos que se ha transportado tierra y se ha transportado con un esqueleto humano. ¿De verdad? El fiscal le preguntó a uno de los encargados que transporta tierra y le preguntó, ¿es posible que puedan haber el camión traído el esqueleto con la tierra sin que nadie lo haya visto? Dijo, es imposible. En el momento de la carga y en el momento de la descarga, que la tierra se va paleando desde el camión hacia los distintos lugares, en alguno de esos dos momentos se tendría que haber visto. Y un dato más, el esqueleto no apareció disperso, exactamente. El fémur en un costado y el otro, no, todo... Y está en el fondo de la casa de esta gente. Nosotros tuvimos en la costanera de Vicente López, Avenida General Paz y Río de la Plata, y Rolo se va a acordar porque fue tapa de Clarín, tuvimos restos óseos de 4 personas descargados con la basura. Sí. De 4, porque había 4 cráneos y después cantidades de piezas óseas, costillas, fémur, tibias, peroné, etcétera, etcétera. Restos de la columna vertebral, de 4, no de 1, de 4. Sí. Sí, es posible transportarlo, pero... Es más, en aquel momento Clarín escribía, queridísimo amigo que ha desaparecido, Enríquez Drech, que fue el que escribió ese artículo y lo relacionó geográficamente con la Escuela de Mecánica de la Armada. Claro. Por supuesto no tenía nada que ver, pero en aquel momento lo relacionó por la proximidad geográfica. Lo que pasa es que, Raúl, acá hay un problema que es, no es cualquier cuerpo el que habría tirado el camión con tierra, que va a rellenar. Eso lo sabemos es justo el cuerpo de tu compañero de colegio. Digo, ahí es donde los argumentos mueren. Graf es un imputado simbólico, porque hay simbolizaciones que lo adhieren. Lo que pasa es que cuando... O sea, acá Graf tiene que explicar por qué razón está el cuerpo de su compañero en su casa y estuvo 41 años sepultado. ¿Puede pasar que él confiese? En estos casos que ustedes tuvieron, de este tipo de casos, ¿sale una confesión? ¿Sucede o nunca confiesa? Yo lo pondría al revés. El hecho de que él no esté confesando implica que está absolutamente complicado. Hasta las manos. Pero no desde el punto de vista penal o de la causa penal. No, involucrado. Tiene algo que ver. Y Alicia, lo que quería resaltar también, y Raúl, son estos objetos asociados que se encuentran, que esto tiene que ver con un trabajo de antropología del equipo argentino de antropología forense. Que tienen esta relación, es tan bueno este trabajo que hacen ellos, que no tiene que ver tampoco con primero fue el gabinete científico de la policía de la ciudad, que no tiene que ver con el levantamiento de huesos ni las pruebas de los huesos, sino con estos objetos asociados que permitieron saber la fecha, la data de este cuerpo, y también nos da una certeza, que el móvil no fue el robo. Claro, que estaba todo completo. Ahora, quiero plantear algo siguiendo con esto que marcaba Ceci, lo que veníamos hablando. Yo no descartaría una confesión en este caso por lo siguiente. Acá le están imputando encubrimiento. Lo que él tiene que defender es el encubrimiento. Todos ustedes saben que nadie puede ser imputado por encubrirse a sí mismo. No existe el autoencubrimiento. Obviamente. ¿Sí? No existe. Si yo digo lo que tapé es algo que hice yo mismo, no hay delito. Y ese delito que habría encubierto Graf está prescripto. Claro. Con lo cual, en términos jurídicos, no sería una mala estrategia que Christian Graf fuera, se sentara y dijera: el día 26 de julio de 1984, les invento algo, Diego Fernández Lima, ¿sí?, vino a mi casa para darme unos apuntes, me discutió conmigo, me quiso robar algo, me quiso violar, lo que sea. O descubrió nuestro padre que estábamos fumando lo que fuera. Un porro. Yo agarré un puñal, no mete a otra persona, yo agarré un puñal, me defendí, lo maté. Pasó hace 41 años. ¿Por qué traté de disimular lo de los huesos? Porque estaba tratando de encubrir lo que yo hice.
¿Qué hace el fiscal con eso, Raúl? ¿A dónde vamos? Porque es un encubrimiento que viene en continuado de un hecho cometido por uno mismo. Atento con el costo social. Está clarísimo, nuestra justicia ya ha dicho a través de actos jurisprudenciales que nadie puede encubrir su propio delito. Para eso, en el acto de la declaración indagatoria no prestamos juramento, para no tener la obligación de decir verdad. Bueno, más allá de que la... Sí, pero por eso el fiscal lo que dice... encubre la investigación de un crimen. No su propio hecho. Exacto, no encubre el crimen. Si tenemos una confesión, que debe ser el marco, no debe ser una confesión ante la prensa, tiene que ser en el marco de la declaración indagatoria, y él confesara, está volcando a un instrumento público en una causa penal como es una declaración indagatoria, la prueba necesaria para que la acción civil de la que estoy hablando la prueba indirecta y el reproche público se abran de manera inconmensurable. Primero el fiscal, no le conviene nunca confesar. No, económicamente nunca le va a convenir decir la verdad a este hombre y solo porque... Si es que fue, ¿no? Digamos, pero además, si es que fue este hombre. ¿Cómo va a probar el fiscal? No, digamos quien sea que sea llamado indagatorio. Perdón, el fiscal primero tiene que probar que Graf conocía el crimen. Graf puede decir, yo no sabía nada, por más que, haya dicho... No es eso, no es eso por lo que va el fiscal ahora. Puede decir, bueno, dije eso por decirlo. Lo que le dije a los albañiles, eso por decirlo. Bueno, esa es una interesante estrategia, pero el fiscal está enrostrando que está encubriendo hoy. Sí, no que cubre hace 41 años. Por eso no hay Pero yo puedo decir, no sabía que estaba ese cuerpo en mi casa. Es que por ahí va. ¿Cómo voy a encubrir un crimen que desconocía? Es lo que dice el abogado, es claramente la estrategia. Pero nadie contó, y esto lo refiere también el fiscal, ninguno dijo, se mostró sorprendido. Nadie dijo, vino, ¿cómo huesos? No. Pocas horas, tiró 3 hipótesis. Sí, sí. Si bien habilitaron la posibilidad de entrar y demás... A propósito de las hipótesis, Javi, que vos fuiste el que lo dio en exclusiva, eso también me parece interesante marcarlo. Me acaban de pasar las fotos, efectivamente, de la iglesia que hubo en esa casa. Bueno. Que esto está en el archivo histórico de templos de la ciudad de Buenos Aires. También aclaremos una cosa para ustedes y para la opinión pública. Si este hecho, esto que estamos atravesando estos días, hubiera ocurrido antes de 1994... no teníamos la herramienta fundamental que es el ADN. Esa herramienta recién irrumpe en la investigación criminal en nuestro país en 1994. No se conocía quién era la víctima. Claro. No se hubiera sabido quién era y probablemente se hubiera pensado, vaya a saber en qué, porque también es muy difícil datar una sepultura criminal de esta naturaleza. Y el reloj, ¿no? Fue la clave para ponerle fecha. Ahí está la iglesia, perdóname, la ficha Raúl. de casino y la moneda. Sí, claro. Estamos viendo en pantalla la iglesia. Sí. Ahí se encontró el cadáver de Diego Fernández Lima. Por supuesto que ahora hay una casa, pero cuando sale Christian Graf a hablar con los obreros, dice, miren que acá pudo haber un cementerio vinculado con una iglesia, que algún sacerdote haya pedido que lo entierren, o también le contamos a la gente, es cierto que en algún momento en las iglesias había cementerios. Ahí te doy la data. Santa María de los Ángeles constituye el primer templo del barrio de Coglan, fue inaugurada el 22 de julio. Y acá está, La Fuente, revista parroquial y parroquia Santa María de los Ángeles. Increíble, porque, a ver, a mí también esto me da la premisa de que tuvieron 41 años para pensar, puertas adentro, 1, 2 o 3 personas, ¿qué decimos si aparece un hueso? Porque evidentemente esto de fue una iglesia o lo de la tierra estaba ya pensado, no es algo que le surgió de la cabeza o del llamado en esa vereda. Eso mismo lo hace imputable, aunque no lo podamos imputar penalmente. Claro. Esa premeditación de qué decir el intento de disuadir el hecho y después se constata... Lo que no pensó es que iban a llegar a la identidad de ese cuerpo que ellos tenían enterrado ahí y que habían asesinado. Porque las 3 hipótesis las tira después de haber encontrado los restos, 20 de mayo. Y la identificación de Diego Fernández Lima llega el martes pasado, que fue, hoy es 13, hoy es 14. Hoy es 14. Bueno, el día 5 o 4 o 5 el martes 5. De agosto. De mayo a agosto recién se logró identificar. Seguramente cuando el fiscal o la justicia dijo se trata de Diego Fernández Lima, se deben haber querido matar. Claro, ahí empezó otro cuento para la familia. Yo lo que le quiero preguntar al doctor Torres es si con los elementos que hay,
que usted mismo dijo, la verdad, para nosotros esto es increíble, la cantidad de material probatorio, vamos a saber todas estas preguntas que nos hacemos. O dos, ¿quién lo mató? ¿Por qué? ¿O dependemos de una confesión? La investigación criminal, a través de sus tres patas, la criminología, la criminalística y la medicina legal, son las tres patas, tiene que responder 4 preguntas. ¿Cómo ocurrió el hecho criminal? ¿Cuándo ocurrió el hecho criminal? ¿Dónde ocurrió el hecho criminal? ¿Y quién? ¿Quién es doble? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Yo entiendo que las preguntas, alguna, no totalmente, pero han sido todas respondidas. Lo que nos falta es saber quién es el criminal. A esta altura, yo creo que no existe otro medio probatorio. A ver, voy de nuevo a las variedades de pruebas. La prueba instrumental, han sido recuperados muchos instrumentos, la ficha de casino, la moneda, etcétera. La prueba pericial, bueno, la hemos visto realmente que se ha lucido en este caso. Desde el mismo momento de la preservación del escenario hasta el esclarecimiento de la identidad. La prueba testimonial la tenemos a través de los operarios, etcétera. Nos falta la que el pretor llamó la probatio probatísima. La prueba de pruebas, la reina de las pruebas, que es la confesión. Lo que podría llegar finalmente a esclarecer absolutamente este hecho es la confesión. ¿Tendremos? No lo sé si tendremos una confesión. Yo creo que hay alguna chance, pero te quiero frenar con un punto, porque Raúl, vos dijiste, el dónde está probado. Pero cuando empezamos esta conversación, vos nos dijiste, tenemos una escena secundaria, que es la del enterramiento del cadáver en esta sepultura criminal. No sabemos realmente dónde fue el crimen. Por eso dije que alguna está contestada a medias. A medias. Precisamente el dónde. Por eso te quería llevar a esto. El abogado Martín Díaz, el abogado defensor, nos decía al comienzo del programa, ojo, que a esa casa, a ese lugar de la casa donde aparece el cadáver, se podía acceder de 3 formas diferentes, ajenas a la propiedad. Habló de un pasillo que pertenece a otra propiedad, habló de una entrada que daba a la calle Nahón, y justamente lo habrían visto a Diego Fernández Lima por última vez en esa calle. Baldío, claro, por donde entraron la pileta. Por donde entraron la pileta. Digo, planteó una serie de alternativas de, quizás lo cometieron afuera del crimen y alguien fue y tiró el cadáver. ¿Cómo te pararías vos como perito ante este planteo si viene, te llama el fiscal y te dice, Raúl Torres, tengo un problema, la defensa me está planteando esto y tengo que rebatirlo, tengo que ir a disputar esta prueba para poder incriminar a alguien? En realidad la carga probatoria es de la acusación, ¿no es cierto? No le podemos poner la carga... a mí me parece que es un planteo que es respetable en ejercicio del derecho de defensa. Va a ser muy difícil a la justicia, así lo veo yo a partir de muchos años de experiencia, va a ser muy difícil a la justicia quitarlos de una ecuación que parte del conocimiento que tiene la víctima con las personas que viven en esa casa. Porque ¿cuál es el nexo que vincula una cosa con otra? La desaparición con el cadáver. Y ocurre que en la geografía donde se encuentra el cadáver, nos encontramos con alguien que era de conocimiento y trato habitual y cotidiano de la víctima en aquellos tiempos. Va a ser muy difícil sacar a la justicia de ese y hay tema. Un punto de presión, me parece a mí, de Christian Graf. Está solo, su papá no está. Pero lo puede beneficiar eso, Javi. Pero es el hombre de la casa. No estoy hablando en sentido machista, sino estoy hablando de una situación en la cual, como dice Raúl y Alicia también, lo estamos contando nosotros, el vínculo directo era entre él y la víctima. Exactamente. Y el padre, tal vez había algo más, que, por algo plantó, si es que lo plantó, esa Santa Rita arriba del cadáver. Sí, Javi, pero yo puedo decir, tampoco puedo declarar en contra o ir a la justicia a denunciar a un familiar. Pero no va. El otro día entró a la casa, reitero, y nosotros lo contamos y lo mostramos, lo hicimos escuchar. Mercedes Ninzi le hizo una pregunta y él respondió otra cosa y dijo, mi papá. ¿Qué tenía que ver el papá en la pregunta que le hacía Mercedes Ninzi si él era el asesino? Sí, Raúl. Perdón, corrección. Sí puede ir, ¿eh? Lo que no está obligado. No está obligado, perdón, Raúl, claro. Es verdad. Y también puede ir hoy como excusa diciendo, bueno, voy a contar todo. El que lo mató fue mi papá, que en paz descanse, y así cerramos toda la historia. Como bien decía Alicia, no vaya a ser que haya ocurrido algo que el padre vio, en el cual el padre intervino,
y acá hay un secreto que era compartido por 3 personas. Una está muerta, la otra también, el padre, y obviamente queda solo Cristian Graf. Sí, echarle la culpa al muerto no sería la primera vez que lo vemos. Pero hay un tema también, hay que ver ya sabemos muchas investigaciones criminales que el muerto es el culpable de todo. Hay un tema que no es menor, doctor, también. Está el tema de ver cómo funcionaría o qué pasaría esto. Esto es un acto de decantación, una cosa va a derrumbar la otra. ¿Qué va a pasar con la estructura familiar que tiene? Él tiene mujer y tiene hijos. ¿Qué va a pasar con eso? El entorno familiar. Claro, pero quiero llegar a esto, al punto de decir que esto a mí me abona la idea, que yo sostengo, de que él tiene un cierto grado de compromiso en la medida en que está desmereciendo el cuidado de esos otros aspectos, la preservación de ese contexto, porque la vida de este tipo tiene que seguir, la de la familia, la de los hijos. Esto es una imputación muy seria, y quien está comprometido de una manera así y tiene la necesidad de preservar lo demás, que es su familia, su entorno familiar, su trabajo, su razón de ser una persona de bien también, ¿cómo no está haciendo lo debido para que esto se termine de una buena vez? Es porque no puede allanarse. Es muy interesante. Vamos a tener que hacer Raúl, por favor, quédate. Tenemos una pausa muy breve para hacer ahora y para seguir hablando, Sole, de este caso que tanta intriga tiene, ¿no? Fernández Lima, este joven que desapareció en 1984. Sus restos fueron encontrados el 20 de mayo y hoy tenemos a un sospechoso, a Cristian Graf, acusado de encubrir. Pero claro, ¿cuál es el tema central acá? ¿Qué es lo que pasados 41 años se puede reconstruir realmente? ¿Existe la chance de un acto de confesión? Está Raúl Torres con nosotros, gran criminalista argentino. Y Raúl, te confieso, acá en el corte, todos en la mesa nos planteábamos el tema de ¿confesará alguien? No digamos Cristian Graf, ¿no confesará? ¿Se puede seguir viviendo con este secreto una vez que ya fue revelado, por lo menos mínimamente, que estaban viviendo hacía 41 años con un cadáver en la casa? Vos en tu experiencia habrás visto confesiones, situaciones que se cerraron. ¿Vos seguís orientado hacia la posibilidad de que se quede callado Graf y que no hable nunca, o por lo menos su entorno? A ver, más allá del hecho que se enrostra que es un homicidio, y de acuerdo a nuestra ley es el más grave de los delitos, ¿verdad? Estamos hablando de privar a una persona de la vida. Sin embargo, los autores de los homicidios, insisto con esto, muchas veces no son miembros del AMPA. No son, como llamaba Lombroso y delincuente nati, no son delincuentes habituales de acuerdo a las clasificaciones criminológicas del servicio penitenciario. No. Y por eso insisto en esto, muchas veces son personas comunes. Mire, un profesor mío de criminología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, el doctor Laplaza, él decía siempre, no todos tenemos la capacidad potencial de robar. Esto va a depender de pautas de crianza, de educación, religiosas, de creencias, culturales, pero sí todos somos capaces de matar. Tal vez la inmensa mayoría de nosotros no lo hagamos, pero la capacidad potencial la tenemos. ¿Cuál será el disparador? Un acto violento, una ofensa, una agresión, una palabra, cuestiones de honor. Hay una que seguramente nos reuniría a todos, que es ver a un hijo nuestro ante un mal mayor o inminente. Nunca justificamos, pero muchas veces explicamos. Por eso, en muchísimos casos, en los homicidios tenemos confesiones. Un hecho que hoy en día es un flagelo para la criminología contemporánea en nuestro país, que son los crímenes de género, que son los femicidios. Créanme que en la inmensa mayoría de los casos, cuando llegamos nosotros a la escena del crimen, ahora estoy hablando de cuando me tocó ser funcionario policial, llegábamos a la escena del crimen, teníamos una amplia declaración e inclusive pormenorizada. Para nada se estaba esquivando ofrecer la verdad. Después, cuando esto, que nosotros no lo podíamos dejar en constancia en ningún lado, coagulaba con la declaración indagatoria ante el magistrado, se contaba con infinidad de detalles. La doctora hablaba del caso Barreda, caso que hemos estudiado sobradamente, e inclusive todas las posturas periciales que hay, algunas antagónicas, etc. Barreda nunca dejó de confesar. Es más, cambia su declaración, cambia su confesión para acomodarse en una, porque la estrategia de Barreda, ¿cuál es? Él ser declarado inimputable
Pero en su confesión, él está dando la secuencia de las muertes. Préstenme atención con esto porque es muy inteligente. Él a la última persona que mató fue a su suegra, pero invirtió la secuencia de las muertes. Entonces dice que mató a su mujer y a su hija menor, luego a su suegra y finalmente a la mayor que desciende por la escalera, la que es odontóloga de profesión como él y su esposa. Sí. Su favorita, él además. Dice que su favorita. Y por la que lamenta, lo dice en algún Esa era momento, su favorita, sí. En alguna confesión pública, a mí me lo dijo, con Chiche Hellblum. Muy bien. Y entonces, ¿por qué cambia él? Porque dice, yo soy inimputable, pero estoy ofreciendo en un documento público cuál es la secuencia de las muertes. Entonces, muere mi esposa y mi hija, mi suegra y mi hija, que es la última que muere en esa secuencia, hereda todo lo demás. Y él pasa a ser derechohabiente de la hija. Nuestra ley reprocha que quien mata a una persona no puede heredarlo, pero él sería inimputable, por lo tanto no va a tener condena por eso. Entonces fíjense, un individuo como Barreda no ha dejado de confesar, y luego lo hizo primero en el marco de las declaraciones escritas ante el juez de la causa, y luego lo declaró en el juicio oral. Y es muy común en el homicidio que esto ocurra. No es lo mismo en el delito contra la propiedad, cuando hablamos del delincuente habitual. Claro, el profesional, digamos, entre comillas, que sabe el que es miembro del AMPA. Todo le va ¿de acuerdo? a llegar en contra, por supuesto. O por supuesto también individuos que son portadores o de una patología o son portadores de una determinada personalidad, una psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad, etcétera. También, así que la confesión yo creo que es posible, pero no nos olvidemos que si quien confiesa, que no sabemos quién puede ser, es esta persona de la que están hablando, le queda el reproche social, que no es poca cosa, y el reproche civil, que créanme, tampoco va a ser poca cosa. Es mucha plata. Raúl